¿Has notado que las escuelas hoy en día ya no enseñan como antes? Que los valores que alguna vez fueron fundamentales en la educación han sido reemplazados por un nuevo discurso, donde está prohibido cuestionar ciertas narrativas. Quizás esto haya pasado desapercibido para muchos, pero lo cierto es que el sistema educativo se está transformando silenciosamente. Y este cambio no es aleatorio. Hay un plan, un objetivo claro detrás. Lo que estamos viendo no es solo una actualización curricular o una modernización de la enseñanza. Lo que está ocurriendo es una reestructuración completa, diseñada para preparar a las próximas generaciones para algo mucho más grande. Lo que te voy a revelar ahora podría cambiar por completo tu forma de ver la educación. Y más que eso, podría hacerte cuestionar todo lo que te han enseñado hasta ahora. Porque lo cierto es que la educación ha dejado de ser un instrumento para el desarrollo del pensamiento crítico y se ha convertido en una herramienta de manipulación a gran escala. Y si crees que es una exageración, mira a tu alrededor. ¿Cuántos jóvenes hoy en día realmente cuestionan lo que aprenden? ¿Cuántos de ellos están siendo entrenados para obedecer en lugar de reflexionar? ¿Cuántos abandonan las escuelas sin ningún sentido de identidad, dispuestos a aceptar cualquier modelo que se les imponga? Las escuelas, que alguna vez enseñaron historia, cultura y valores esenciales para formar ciudadanos críticos, ahora parecen operar bajo un modelo completamente diferente. La individualidad se está borrando, la moralidad se está remodelando, y lo más peligroso de todo, la fe está siendo eliminada lentamente de la ecuación. Este no es un proceso espontáneo, él es parte de algo mucho más grande. Un plan que es necesario implementar en las escuelas para que la sociedad del futuro acepte, sin resistencia, lo que está por venir. Pero ¿quién está realmente detrás de esta transformación? ¿Por qué los gobiernos, las instituciones internacionales y las grandes corporaciones están tan preocupados por cambiar la forma en que los niños y los jóvenes ven el mundo? ¿Es esto realmente para su beneficio o hay algo mucho más oscuro detrás de escena? Si cree que solo estamos hablando de educación, prepárese para descubrir qué está realmente en juego. A continuación, revelaremos cómo el sistema educativo fue tomado por fuerzas que quieren moldear a la humanidad para un futuro de total obediencia y sumisión. Antes de continuar, quiero extenderles una invitación especial. Si has llegado hasta aquí es porque sientes que algo anda mal. Te das cuenta de que el mundo está cambiando ante nuestros ojos y que la verdad se va borrando, poco a poco. Pero aquí, en este canal, no nos quedamos callados. Cuestionamos, investigamos y exponemos lo que no quieren que sepas. Si quieres seguir recibiendo estas revelaciones, si quieres ser parte de una comunidad que ve más allá de las apariencias y no acepta ser manipulado, entonces haz clic en el botón de Registro ahora. Activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo, porque lo que viene es aún más impactante. Ahora, avancemos y descubramos lo que realmente sucede detrás de escena en la educación. En los últimos años, la educación ha experimentado profundas transformaciones. Los cambios curriculares, las nuevas directrices y un discurso cada vez más estandarizado se han extendido por las escuelas de diferentes países. Pero, ¿por qué tantos de estos cambios parecen seguir la misma línea, independientemente de la cultura o el sistema político de cada nación? Esto no es una coincidencia. Asistimos a la imposición de un modelo de enseñanza único que no solo cambia la forma en que los niños aprenden, sino también su forma de pensar. La Base Curricular Común Nacional, BNCC, de Brasil, por ejemplo, viene implementando una estructura educativa que no solo redefine lo que se debe enseñar, sino que también establece pautas de comportamiento para los estudiantes. El foco parece haber dejado de ser el desarrollo del razonamiento lógico y la autonomía intelectual para dar paso a un modelo que privilegia la aceptación de determinadas narrativas sin lugar al cuestionamiento. Este fenómeno no ocurre solo aquí. En varios países, se están reformulando las escuelas para preparar a una generación que vea el mundo desde la perspectiva de un sistema único y centralizado. ¿Y cuál sería ese sistema? Los principales organismos globales, como las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial, han hablado abiertamente sobre la necesidad de un nuevo modelo educativo que responda a los desafíos de la globalización.
Esto, en la práctica, significa crear un currículo universal que elimine las identidades nacionales, promueva el pensamiento homogéneo y desaliente cualquier tipo de visión crítica que pueda cuestionar las decisiones de estas entidades. Pero ¿por qué la ONU y estas instituciones estarían tan interesadas en lo que se enseña a los niños de todo el mundo? La respuesta está en la influencia que tiene la educación en la sociedad. Si la próxima generación crece dentro de un sistema donde ciertas ideas se consideran absolutas e incuestionables, cualquier resistencia al modelo impuesto será imposible. La gente aceptará nuevas reglas, nuevas formas de gobierno y, eventualmente, un control absoluto sobre sus vidas sin siquiera darse cuenta de que están siendo manipuladas. Y lo más preocupante es que este modelo educativo ya está funcionando. Estamos viendo que cada vez más escuelas reemplazan materias básicas como historia, filosofía e incluso matemáticas avanzadas con programas que enseñan conformidad y aceptación de pautas globales. Se está cambiando la enseñanza basada en la búsqueda de la verdad por un aprendizaje estandarizado, donde lo que importa no es comprender la realidad, sino aceptar la versión oficial presentada. La inteligencia artificial ya ha comenzado a jugar un papel fundamental en este control, ajustando los materiales didácticos y censurando opiniones que se desvían de la narrativa establecida. Ante este escenario, surge una pregunta inevitable. Si avanzamos hacia una enseñanza completamente controlada, ¿cuáles serán las consecuencias para el futuro? ¿Qué sucede cuando se entrena a toda una generación para pensar exactamente de la misma manera y ver el mundo desde un único punto de vista? Si cree que esto ya es preocupante, espere hasta descubrir cuál es el verdadero propósito detrás de esta agenda educativa. Aún en este video, entenderás cómo este cambio no es solo una cuestión de enseñanza, sino parte de un plan mucho más amplio para reprogramar la sociedad y preparar al mundo para un nuevo sistema de control. Piensa por un momento. ¿Crees que la escuela todavía enseña a tus hijos a pensar por sí mismos o simplemente a repetir lo impuesto? ¿Alguna vez has notado cómo se evitan ciertos temas mientras que otros se imponen como verdades absolutas? Comenta aquí. ¿Crees que la educación actual está formando ciudadanos críticos o simplemente obedientes al sistema? Quiero saber tu opinión. Pocas personas se dan cuenta, pero la educación ya no pertenece a las familias, a los docentes, ni siquiera a los gobiernos locales. El sistema educativo global fue tomado por un grupo selecto de instituciones que silenciosamente rediseñaron el propósito de la enseñanza. Si antes la escuela servía para preparar ciudadanos con conocimientos y pensamiento crítico, hoy el objetivo es muy diferente: formar individuos sumisos a un nuevo orden. El gran problema no es solo lo que se enseña, sino lo que se borra sistemáticamente de los planes de estudio. Temas fundamentales para el desarrollo intelectual están siendo reemplazados por agendas que refuerzan la dependencia del Estado, la aceptación de un gobierno único y la eliminación de cualquier identidad cultural o religiosa. Se está adoctrinando a niños y jóvenes para que no cuestionen lo que se les impone, y crean que cualquier forma de resistencia al sistema es peligrosa. ¿Y cómo se hace esto? Uno de los métodos más efectivos es utilizar la llamada educación socioemocional. En un principio este concepto puede parecer positivo, ya que se centra en el control de las emociones y la interacción social. Pero en la práctica, se está utilizando para adoctrinar a los niños para que acepten pasivamente cualquier narrativa impuesta por el sistema. Si antes la escuela enseñaba a cuestionar y argumentar, ahora entrena a los alumnos para simplemente aceptar. Y esto no es casualidad. Los líderes mundiales han declarado públicamente que el futuro de la educación no debe centrarse en el aprendizaje técnico, sino en crear ciudadanos preparados para un mundo postideológico. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que se está moldeando a la nueva generación para que acepte un sistema que no permite la disidencia. Una sociedad donde ya no existe el bien o el mal, solo la versión oficial establecida por las élites. La tecnología también juega un papel esencial en este proceso. Con la educación cada vez más digitalizada, las empresas privadas y las organizaciones globales pueden monitorear exactamente cómo piensan los estudiantes y qué ideas están absorbiendo.
Ya se utilizan plataformas de enseñanza online, inteligencia artificial e incluso redes sociales para ajustar comportamientos desde la infancia. ¿Has notado cómo los niños y adolescentes pasan cada vez más tiempo en entornos digitales que controlan y filtran la información que consumen? Esto no sucede por casualidad, y quizás el aspecto más alarmante de todo sea la eliminación de la fe y la espiritualidad de aulas. La idea de un creador, de valores morales universales y de responsabilidad espiritual se está eliminando lentamente. En cambio, los niños aprenden que todas las creencias son relativas, que no existe un propósito mayor para la existencia y que la única verdad es la que impone el sistema. Este borrado de la fe no es solo un reflejo de una sociedad secularizada, sino un paso esencial hacia la implementación de un gobierno global sin resistencia. El plan está funcionando, y si sigue así, en unos años tendremos una sociedad completamente moldeada para aceptar lo que está por venir. Pero ¿quién está realmente detrás de esta transformación? ¿Quién financia e impulsa esta agenda dentro de las escuelas? En los próximos minutos revelaremos la pieza clave que conecta este sistema educativo con el plan globalista que ya está en marcha. ¿Qué es lo que más te asusta? ¿Qué se enseña en las escuelas o qué se borra de los planes de estudios? ¿Alguna vez has notado cómo ciertas materias han desaparecido de la educación y nadie las cuestiona? Deje en los comentarios qué temas importantes cree que se eliminaron de la enseñanza y por qué. Quiero saber tu opinión. ¿Y si te dijera que este cambio educativo es parte de un proyecto global de ingeniería social? ¿Que nada de esto ocurrió por casualidad, sino que fue meticulosamente planeado por poderosas organizaciones que trabajaban entre bastidores? Lo que hoy se enseña en las escuelas no tiene como objetivo formar ciudadanos conscientes, sino más bien formar una generación que acepte, sin resistencia, un nuevo sistema mundial. Este plan no está oculto. Fue descrito en documentos oficiales, como el EL, en la Agenda 2030, que establece un modelo estandarizado de educación para todos los países del mundo. La justificación de esta estandarización es la creación de una sociedad más inclusiva, sostenible y conectada. Pero lo cierto es que este modelo fue creado para eliminar identidades culturales y transformar la educación en una herramienta de control psicológico e ideológico. El Foro Económico Mundial, presidido por Klaus Schwab, también dejó claro en sus discursos que la educación debe preparar a las nuevas generaciones para la llamada Gran Reinicio, donde el mundo estará gobernado por un sistema único. Esto significa que cualquier enseñanza que contradiga este punto de vista debe ser eliminada. Los valores tradicionales, el patriotismo, la fe e incluso el concepto de familia como estructura fundamental de la sociedad se están borrando gradualmente. Pero hay un detalle aún más inquietante. La élite que financia esta agenda educativa entiende que solo se puede lograr un control total de las personas si se comienza en la niñez. Si se cambia la forma en que un niño percibe el mundo desde una edad temprana, crecerá sin cuestionar jamás las reglas que se le imponen. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. En las escuelas, la atención ya no se centra en la enseñanza tradicional, sino en educación para la ciudadanía global. Este término, creado por la UNESCO, significa que los estudiantes ya no deben identificarse con sus naciones o tradiciones, sino con una identidad colectiva global. ¿Ves cómo esto facilita la aceptación de un gobierno único? Después de todo, si a las nuevas generaciones se les enseña a no pertenecer a ningún país o cultura, ¿quién cuestionará la pérdida de soberanía nacional en el futuro? Además, la élite ya tiene un plan para vigilar y castigar a los estudiantes que no encajen en este nuevo modelo. En China, por ejemplo, ya existe un sistema de crédito social, donde se sigue el comportamiento de los ciudadanos directamente desde la escuela. Los estudiantes que demuestren comportamiento inapropiado pueden ser denunciados, degradados en las clasificaciones e incluso perder oportunidades futuras. Y lo más preocupante es que esta tecnología ya se está implementando en Occidente con el pretexto de evaluar la participación escolar y la conducta de los estudiantes. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Quién controla realmente lo que se enseña? ¿Quién define qué verdades absolutas deben aceptar los niños? Aún en este video,
Presentaremos evidencia concreta de que este proyecto ya está en marcha y cómo está directamente relacionado con la preparación del mundo para un gobierno totalitario. ¿Cree que la educación todavía sirve para enseñar o simplemente para moldear comportamientos? Si el conocimiento es poder, ¿por qué se borra cierta información y se nos impone otra? Quiero saber tu opinión. ¿La educación actual está creando pensadores o solo seguidores? Comenta aquí. Si todo esto parece lejos de la realidad, tal vez sea porque la mayoría de la gente no se da cuenta de cómo se está implementando esta agenda. Pero la evidencia es innegable. ¿Y lo más aterrador? Los responsables de este proyecto no se preocupan por ocultarlo. Todo está documentado en discursos, informes e iniciativas oficiales que dejan claro cuál es el objetivo último de esta transformación educativa. AAEL, a través de la UNESCO, lidera el Educación para el Desarrollo Sostenible, que dicta que la educación debe renovarse para preparar a los ciudadanos globales. ¿Pero qué significa esto realmente? Significa que los estudiantes deben estar capacitados para aceptar las pautas internacionales, sin lugar a dudas. Este modelo sustituye los valores tradicionales y las creencias espirituales por una mentalidad colectivista y sumisa a lo que llaman un orden mundial sostenible. No Foro Económico Mundial Klaus Schwab declaró que los niños de hoy serán los primeros ciudadanos del mundo digital y que la educación debe adaptarse a esta transición. Esto incluye la creación de sistemas para monitorear el comportamiento de los estudiantes, el uso de inteligencia artificial para identificar pensamientos incompatibles y la digitalización completa de la enseñanza para garantizar que solo se imparta un tipo de conocimiento. Pero la cosa no termina ahí. El Agenda 2030, adoptado por prácticamente todos los países, estipula que los sistemas educativos deben enseñar valores universales y promover la aceptación irrestricta de directrices globales. Es más, documentos internos revelan que uno de los objetivos es eliminar progresivamente la influencia de la religión en la educación de los jóvenes. El informe de la UNESCO de 2019 sugiere que las escuelas reemplacen cualquier referencia a Dios o la espiritualidad por una ética universal basada en la ciencia y el humanismo. Y entonces surge la gran pregunta: si la educación del nuevo mundo está siendo moldeada por estas organizaciones, ¿quién tiene realmente control sobre lo que aprenden los niños? La respuesta es sencilla. Son los mismos que quieren implementar un gobierno global. La élite financiera, las grandes tecnológicas, las corporaciones transnacionales y los líderes de las instituciones globales. Son ellos quienes determinan lo que se puede o no enseñar. En Estados Unidos y Europa, varios estados y países ya han adoptado programas escolares basados en este modelo globalista. El plan de estudios se ajusta para alinearse con las directrices de la ONU y el Foro Económico Mundial. Mientras tanto, cualquier maestro o escuela que intente enseñar algo fuera de este estándar enfrenta represalias, censura e incluso castigo legal. Y si cree que esto está lejos de la realidad brasileña, sepa que Brasil ya está siguiendo esta misma agenda. La Base Curricular Común Nacional, BNCC, implementada en los últimos años, fue desarrollada en alianza con estas mismas instituciones. Esto significa que los niños brasileños ya están siendo educados bajo los mismos principios que dan forma a este nuevo sistema global de control. Ante tanta evidencia, es imposible ignorar lo que está sucediendo. Se tomó la educación, y dentro de este nuevo modelo no hay lugar para cuestionamientos. Pero ¿por qué sucede esto ahora? ¿Qué hay detrás de esta urgencia por transformar la mentalidad de las nuevas generaciones? Si cree que esto es solo un proyecto político o económico, está equivocado. Hay algo aún más grande detrás de este cambio, y en los próximos minutos conectaremos todos estos eventos con profecías bíblicas y mostraremos cómo esto ya se predijo hace miles de años. Si sigues las Escrituras, ya sabrás que nada de lo que sucede es por casualidad. El plan para transformar la educación y moldear las mentes de las nuevas generaciones ya fue previsto hace miles de años. La Biblia nos advierte sobre un tiempo en el que el conocimiento sería distorsionado, la verdad sería reemplazada por mentiras, y la humanidad sería llevada a seguir un sistema global de control sin darse cuenta de que está siendo engañada. En el libro de Isaías 5:20 leemos:
Ay de los que al mal llaman bien, y al bien mal, que ponen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. ¿No describe eso perfectamente lo que está pasando hoy? Lo que alguna vez estuvo bien ahora se cuestiona, y lo que alguna vez estuvo mal, ahora se impone como regla. La destrucción de los valores morales y de la fe es parte de este plan. Cuanto más se aleja una sociedad de Dios, más vulnerable se vuelve al control humano. La educación no solo está siendo alterada, sino más bien programada para erradicar cualquier conexión con la espiritualidad. Estamos viendo una enseñanza que fomenta el relativismo, la creencia de que no existe una verdad absoluta, que no hay bien ni mal, solo interpretaciones individuales. Este es el primer paso hacia una sociedad que aceptará sin cuestionar la llegada de un gobierno único. Y la profecía más alarmante de todas está en Apocalipsis 13, 16, 17. Y haz que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pongan una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Lo que vemos hoy dentro de las escuelas es la preparación psicológica y emocional para este momento. Los niños ya están siendo entrenados para adaptarse a un sistema digitalizado, donde su libertad estará condicionada a aceptar pautas establecidas por una autoridad global. La enseñanza moderna ya enseña que el Estado debe estar por encima de las creencias individuales, que las personas deben seguir las normas impuestas sin cuestionarlas, y que el mundo debe ser gobernado como una sola entidad para garantizar la paz y el orden. Pero ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué más tiene que pasar para que esta profecía se cumpla por completo? Si crees que esto es algo para un futuro lejano, espera hasta ver lo que está por suceder. Más adelante en este video, hablaremos sobre los eventos que se están desarrollando ahora y cómo nos muestran que estamos mucho más cerca del fin de lo que imaginamos. Si todo sigue como está, en unos años tendremos una generación completamente preparada para aceptar lo que está por venir. El sistema educativo ya no se preocupará por formar individuos con identidad propia, sino más bien por crear ciudadanos que obedezcan ciegamente un conjunto de reglas globales. Y este no es un proceso lejano ni teórico. Ya está sucediendo. Muchos todavía creen que la educación tiene como objetivo preparar a las nuevas generaciones para un futuro de oportunidades, pero esa ya no es la realidad. La verdadera intención detrás de las reformas educativas que se están implementando en varios países es mucho más oscura. Lo que se busca no es el crecimiento intelectual de los estudiantes, sino su total sometimiento a un sistema que no acepta preguntas. Las escuelas se están convirtiendo en centros de adoctrinamiento, donde se desalienta el pensamiento crítico, y cualquier idea que se desvíe del discurso oficial es rápidamente silenciada. El Foro Económico Mundial ya ha anunciado que, para 2030, el mundo experimentará una transformación completa. Los gobiernos nacionales perderán poder, la privacidad digital será cosa del pasado y un sistema centralizado controlará a cada individuo. Pero el detalle más inquietante es que las escuelas ya están preparando a los niños para este modelo. Este plan es mucho más completo de lo que la mayoría de la gente cree. No se limita únicamente a la educación, sino que abarca todos los ámbitos de la sociedad. La economía, la política, la cultura, la ciencia e incluso la espiritualidad están siendo moldeadas para que este nuevo sistema pueda implementarse sin resistencia. Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora se está convirtiendo en realidad. Cada nueva tecnología introducida, cada ley aprobada y cada cambio en las normas sociales son pasos calculados hacia ese objetivo final. En varios países se están implementando proyectos educativos para condicionar a los estudiantes a aceptar la idea de un gobierno único. Esto significa que, dentro de unos años, los jóvenes que actualmente están escolarizados crecerán creyendo que no hay alternativa a este sistema. Ya estarán programados para aceptar restricciones a la libertad, vigilancia constante y sumisión total al Estado. El condicionamiento ocurre de forma gradual e imperceptible. Pequeños cambios en las pautas educativas, cambios en la forma de enseñar la historia, la eliminación de ciertos contenidos y la inclusión de nuevas narrativas
Son estrategias utilizadas para reconfigurar la mentalidad de las nuevas generaciones. Ya no se anima a los estudiantes a pensar por sí mismos, sino a repetir lo que se les enseña sin cuestionar. Y lo más preocupante es que muchos padres ni siquiera se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Y cuál será la consecuencia de esto? La primera será la eliminación total de la resistencia. Como nadie cuestionará lo que está pasando, el siguiente paso será la implementación de un sistema donde cada ciudadano será clasificado según su nivel de obediencia. Esto ya sucede en países como China, donde los estudiantes son monitoreados por cámaras dentro de las escuelas y sus calificaciones de comportamiento afectan sus oportunidades futuras en la sociedad. El concepto de crédito social, que ya está vigente en algunas partes del mundo, se ampliará a todos. Las personas serán evaluadas no solo por lo que hacen, sino también por lo que piensan. La tecnología permitirá que cada individuo sea observado constantemente, y cualquier desviación de las normas establecidas podría resultar en severos castigos. Aquellos que se nieguen a seguir las reglas del sistema perderán el derecho a los servicios básicos. Se les bloquearán sus cuentas bancarias y quedarán aislados de la sociedad. La segunda consecuencia será la digitalización completa de las identidades de las personas. En algunas partes del mundo, ya existen programas escolares que utilizan el reconocimiento facial para monitorear la asistencia de los estudiantes y registrar sus actividades diarias. ¿Pero qué significa esto realmente? Significa que pronto ya no habrá lugar para el anonimato. Cada pensamiento, cada movimiento y cada elección serán rastreados y evaluados por un sistema automatizado. El control absoluto será posible gracias a los avances en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología. Lo que antes dependía de agentes humanos para ser monitorizado, ahora será llevado a cabo por algoritmos capaces de analizar y predecir el comportamiento de cada individuo con extrema precisión. Y lo peor es que gran parte de la población aceptará este sistema voluntariamente, creyendo que traerá más seguridad y estabilidad a sus vidas. La tecnología, que podría ser una herramienta para la libertad, se está utilizando como mecanismo de opresión. El simple hecho de tener un teléfono celular permite registrar y analizar todas tus conversaciones, búsquedas, movimientos y preferencias. La privacidad se convertirá en un concepto obsoleto y quienes intenten escapar de su control serán considerados delincuentes. Y finalmente, la consecuencia más peligrosa de todas, la aceptación del gobierno del anticristo. Cuando el sistema esté plenamente establecido, cualquiera que no esté de acuerdo será considerado una amenaza al orden mundial. Las escuelas habrán cumplido su misión de formar a la humanidad para vivir bajo este nuevo régimen, sin preguntas, sin fe y sin esperanza de un futuro diferente. Se ridiculizará la espiritualidad, se tratará la fe como algo atrasado, y se censurará cualquier creencia que vaya en contra de la agenda global. El objetivo final es borrar por completo la noción de que existe un Dios soberano y reemplazar esa verdad con una nueva ideología que coloque al hombre y la tecnología en el centro de todo. Aquellos que insistan en mantener su fe serán perseguidos y marginados. ¿Qué más tiene que pasar para que la gente despierte? ¿Cómo podemos evitar que este plan avance? Si hay alguna forma de resistencia, empieza ahora. Y a continuación vamos a hablar sobre lo que puedes hacer para protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de esta agenda que ya está en marcha. La batalla no es solo física o política, sino también espiritual. La guerra por la mente y el alma de la humanidad ha comenzado, y aquellos que no estén preparados serán fácilmente arrastrados por la corriente. No se trata solo de preservar los derechos individuales, sino de proteger la esencia de lo que nos hace humanos, la libertad de pensar, elegir y creer. Cada día que pasa, el asedio se endurece un poco más. Lo que antes era opcional ahora se ha vuelto obligatorio. Lo que antes era solo una prueba, ahora se ha vuelto permanente. La implementación de este nuevo sistema está sucediendo ante nuestros ojos, y la única manera de detener su progreso es sacar a la luz esta verdad. El momento de actuar es ahora. No hacerlo solo acelera el proceso. La ignorancia solo fortalece a quienes desean controlarlo todo. Todavía hay tiempo para luchar contra esta agenda, pero ese tiempo se está acabando rápidamente.
Ante este escenario muchos se preguntan, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo evitar que esta agenda afecte a mi familia, a mis hijos, a mi comunidad? La verdad es que la batalla ya ha comenzado y la única forma de resistencia es el conocimiento y la acción. El primer paso es comprender que la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones no se puede entregar al sistema. La escuela actual ya no es un lugar de aprendizaje neutral, sino más bien una herramienta de adoctrinamiento. Por lo tanto, es fundamental que los padres y tutores sigan de cerca lo que se enseña. Lea materiales didácticos, cuestione los planes de estudio y hable con sus hijos sobre lo que están aprendiendo. Ayúdales a desarrollar el pensamiento crítico para que sepan identificar cuando algo se les está imponiendo como verdad absoluta. Este proceso requiere paciencia y constancia. Muchos padres creen que una conversación ocasional es suficiente para guiar a sus hijos, pero la realidad es que las influencias externas son constantes y persistentes. Si la escuela, los medios de comunicación e incluso los amigos ejercen influencia a diario, lo mismo debe hacerse en casa. Es necesario estar presente, escuchar lo que los niños y adolescentes tienen que decir, preguntar sobre las ideas que se les están exponiendo y ayudarlos a construir un filtro para discernir lo que realmente tiene sentido. Este apoyo puede marcar la diferencia entre un joven que simplemente acepta todo lo que se le impone y otro que sabe reflexionar, cuestionar y buscar la verdad por sí solo. A menudo, los propios adultos no se dan cuenta de cuán sutilmente se introducen ciertas ideas. Aparecen en películas, series, libros, música e incluso dibujos animados aparentemente inofensivos. Un simple diálogo o una escena bien planificada pueden plantar una idea en la mente de un niño y esa idea, con el tiempo, se desarrolla sin que nadie se dé cuenta. Cuando los padres finalmente se dan cuenta, la mentalidad de su hijo ya está formada. Por tanto, la vigilancia debe ir más allá de la escuela. Es necesario estar atento a todos los medios e influencias externas que entran en casa. El segundo paso es fortalecer la fe en casa. Como hemos visto, uno de los principales objetivos de esta agenda es eliminar cualquier rastro de espiritualidad de la sociedad. La Biblia nos enseña que debemos estar preparados para tiempos difíciles, y esto incluye mantener viva la palabra de Dios en los corazones de las generaciones futuras. Enseñad a vuestros hijos a confiar en la verdad divina y a no ceder a la presión del sistema. El fortalecimiento de la fe no ocurre solo dentro de la iglesia. Si la fe se ve como algo limitado al culto dominical, fácilmente se dejará de lado durante el resto de la semana. Dios debe estar presente en cada momento de la vida cotidiana. Orar juntos, leer la Biblia en familia, discutir historias y enseñanzas bíblicas y aplicar estos principios en su rutina diaria son formas efectivas de crear una base sólida. Cuando un niño o joven ve que la fe es algo que se vive y no solo se enseña, tendrá mucha más convicción para resistir las influencias externas que intenten desviarlo. Además, es importante enseñar sobre los desafíos que tenemos por delante. No tiene sentido proteger a tus hijos hasta el punto de volverlos ingenuos. Necesitan entender que el mundo intentará alejarlos de Dios, que habrá burlas, presiones y momentos en los que se sentirán aislados por seguir un camino diferente. Prepararlos para estos desafíos desde una edad temprana es la mejor manera de garantizar que se mantengan fuertes. El tercer paso es compartir este conocimiento. Mucha gente todavía no se da cuenta de lo que está pasando, y una de las mayores armas contra esta manipulación es difundir la verdad. No te quedes callado. Habla con otras personas. Comparte información. Participa en comunidades que sean conscientes de esta realidad. Cuanta más gente se dé cuenta de este plan, más difícil será para la élite implementarlo sin resistencia. El silencio es uno de los mayores aliados de esta agenda. Quienes tienen el control saben que la mejor manera de consolidar su influencia es hacer que quienes ven la verdad tengan miedo de hablar. El miedo a ser ridiculizados, perder amigos o incluso afrontar consecuencias profesionales hace que muchos prefieran guardar silencio. Pero es precisamente este silencio el que permite que el sistema avance sin obstáculos. Cada conversación puede ser una semilla plantada. Incluso si, en ese momento,
La otra persona no está de acuerdo o parece no importarle. La información permanece. A menudo, cuando los acontecimientos empiezan a desarrollarse y las señales se vuelven más evidentes, aquellos que antes dudaban empiezan a darse cuenta de que todo tenía sentido. Así es como ocurre el despertar. Pero si nadie se atreve a hablar, muchos seguirán durmiendo hasta que sea demasiado tarde. El momento de actuar es ahora. Lo que alguna vez pareció una teoría de la conspiración, ahora está sucediendo ante nuestros ojos. Pero todavía hay tiempo para proteger a quienes amamos y despertar a quienes aún están ciegos. La historia ha demostrado innumerables veces cómo pequeños cambios pueden tener enormes impactos en el futuro. Lo que hoy es solo un ajuste sutil en los valores y creencias de la sociedad, mañana se convierte en una nueva realidad aceptada sin cuestionamientos. Así se suceden las grandes transformaciones, poco a poco, hasta que el pasado se olvida y lo nuevo se normaliza. Por tanto, es crucial actuar antes de que la nueva normalidad esté completamente establecida. La resistencia no tiene por qué provenir de grandes acciones. No todo el mundo puede estar en la primera línea de un movimiento, pero todo el mundo tiene un círculo de influencia, ya sea en casa, entre amigos, en el lugar de trabajo o en las redes sociales. Todos podemos marcar la diferencia de alguna manera. Lo importante es no caer en la complacencia, no aceptar pasivamente y no permitir que esta agenda avance sin oposición. Muchos se preguntan si todavía hay esperanza. La respuesta está en la historia. En cada momento que la humanidad ha intentado erradicar la verdad, siempre ha habido quienes se han resistido. Incluso frente a las peores persecuciones, siempre hubo un remanente fiel. Y ahora no será diferente. Pero esta resistencia requiere valentía, discernimiento y acción. Pero si crees que esto es lo suficientemente aterrador, necesitas ver lo que el diablo está preparando para el futuro de las religiones. La destrucción de la fe ya ha comenzado. Y en el siguiente vídeo, descubrirás cómo la élite está creando una nueva religión global para reemplazar todas las creencias tradicionales. No te vayas sin ver esta impactante revelación. Si todo lo que hemos revelado hasta ahora ya parece inquietante, sepa que esto es solo parte de un plan aún mayor. Transformar la educación es solo el comienzo de un proyecto global que apunta a controlar no solo lo que la gente piensa, sino también lo que creen. En los últimos años, un nuevo movimiento ha ido ganando impulso entre los líderes mundiales. Un movimiento que pretende unificar todas las religiones bajo un único sistema. La idea de un gobierno único no se limita solo a la política y la economía. Necesita un elemento fundamental para ser aceptado sin resistencia. Una nueva fe global, donde todos deben inclinarse ante un mismo Dios. Pero ¿quién está detrás de esta nueva religión? ¿Cómo se está implementando este adoctrinamiento? Y lo más importante, ¿qué pasará con quienes se nieguen a aceptar esta nueva creencia impuesta por el sistema? Lo que les voy a revelar en el próximo video es aún más alarmante. Las señales ya están por todas partes, y las piezas del tablero ya se están moviendo. Lo que antes parecía imposible, ahora está sucediendo ante nuestros ojos. Si realmente quieres entender hasta dónde puede llegar este plan, haz clic en el siguiente video ahora. Lo que te voy a mostrar puede cambiar completamente tu forma de ver el mundo. Lo que alguna vez pareció una teoría de la conspiración, ahora está sucediendo ante nuestros ojos. El sistema educativo no solo fue reformado, fue secuestrado. La nueva generación está siendo programada para aceptar un futuro en el que no habrá lugar para el cuestionamiento, en el que la sumisión será la única opción y en el que la fe será completamente erradicada. Ahora que has visto todo esto, la pregunta es, ¿estás listo para lo que viene después? Porque este plan no se quedará en la educación. Ya ha avanzado en política, economía, y ahora se acerca a la religión. Todo se está preparando para la creación de un gobierno mundial que exigirá lealtad total. Pero hay algo que no quieren que sepas. Todavía hay tiempo para resistir. Todavía hay tiempo para difundirla y, verdad, proteger a sus seres queridos y evitar que esta agenda avance sin ser cuestionada. Y lo primero que puedes hacer es compartir este vídeo. Cuanta más gente se dé cuenta de esta realidad, más difícil será para la élite implementar este control absoluto.
Si este contenido te abrió los ojos, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa siguiendo estas revelaciones.